Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Trump defiende por primera vez la solución de dos estados para Israel y los palestinos. Miles de cristianos de todo el mundo oraron por el regreso de los cadáveres de los soldados israelíes retenidos por Hamás. La inteligencia palestina detiene y encarcela a árabes a punto de vender tierras a judíos. Los laboristas británicos aprueban una moción que critica duramente a Israel. Estos son los asuntos de hoy aquí en la radio. En Radio Sefarad volveremos después con la agenda cultural. Durante un encuentro con el primer ministro israelí, Netanyahu, en los pasillos de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump manifestó que cree que la solución de dos estados funciona mejor, en lo que se considera como su primer respaldo a esa idea desde que ingresó a la Casa Blanca. Los analistas creen que esas declaraciones empiezan a arrojar luz sobre las bases de la iniciativa de paz que se espera que la administración estadounidense lance en 2 o 3 meses para Israel y los palestinos. Netanyahu subrayó que cualquier Estado palestino futuro debe ser desmilitarizado y debe reconocer a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. La declaración de Trump contrasta con la respuesta que dio cuando se le preguntó si apoyaba la solución de dos estados durante una reunión mantenida entre ambos líderes en Washington en febrero de 2017. Sí, bueno, esto primero ha sido una declaración un poco al pie del cañón, es decir, que no fue una rueda de prensa convocada, sino que se encontraron en el pasillo, se agruparon ahí un montón de periodistas, sacaron los micrófonos y le preguntaron qué piensa de esto, de la solución de Israel, tal. Y fue la primera vez que dijo, me gusta más la solución de dos estados. Porque antes decía de que eso era algo que tenían que resolver las propias partes. Cosa que a muchos, incluso a los europeos, le tiene que sonar como algo positivo, en la línea de todos los trabajos de conciliación que se han hecho hasta ahora, pero que ya ha despertado bastantes recelos entre uno de los socios de la coalición de gobierno de Netanyahu, que es Abait Yehudi, que son en realidad el único partido en Israel y yo creo que en el mundo que aboga por una solución de un solo Estado judío con la anexión de los territorios en disputa, es decir, con la anexión de Gaza y lo que se llama Cisjordania o Judea y Samaria, y claro, y con la pregunta que todo el mundo se haría, en un caso de un solo Estado que anexara estos territorios, ¿qué haría con los millones de palestinos que viven ahí? Porque tendrían que recibir la nacionalidad o la ciudadanía israelí, y en ese caso pues tendrían un peso específico que ya no sería una minoría, sino serían prácticamente la mitad de la población del país y podrían cambiar muchas cosas en el carácter del país, entre ellos el carácter judío del mismo. Así que, bueno, tendremos que seguir esperando. Trump había dicho al principio que su iniciativa de paz se iba a develar a finales de septiembre o durante septiembre, y ahora pues nos han dicho algo así como de aquí a 2 o 3 meses. Miles de cristianos de todo el mundo oraron el domingo 23 de septiembre en congregaciones, iglesias, comunidades y organizaciones por el regreso de los cadáveres del teniente Hadar Goldin y el sargento Oron Shaul, soldados de las FDI secuestrados y asesinados por Hamás durante un alto el fuego humanitario el 1 de agosto de 2014 en medio de la operación Margen Protector. La iniciativa internacional fue promovida por la familia Goldin, que envió una petición en agosto a iglesias y organizaciones cristianas en todo el mundo para pedirles que se unieran a la iniciativa antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que está teniendo lugar estos días. La oración comenzó en Australia, Filipinas, Taiwán e India, continuó en Israel, África, Europa y terminó en los Estados Unidos, Costa Rica y Brasil. Se unieron a la iniciativa iglesias y organizaciones de Indonesia, India, Bangladesh, Filipinas, Israel, Kenia, Sudáfrica, Taiwán, Ghana, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Costa Rica, Brasil, además de particulares de Australia, Nueva Zelanda, Francia, Guatemala, Holanda y otros países. Sí, a mí más que los países que se han unido, me llama la atención los países que no se han unido, porque no veo aquí el nombre de España,
Yo no sé si la petición no llegó a las iglesias y organizaciones cristianas de nuestro país, porque yo creo que de haber sido así, igual no a todas las iglesias, no todos los arzobispados, pero seguramente entre las distintas denominaciones cristianas o evangélicas, protestantes, ortodoxas, yo creo que hubiera habido más de uno que se hubiera sumado a esta iniciativa, que de Europa en general tampoco ha contado con demasiada presencia. Aquí se menciona a Reino Unido, Alemania y particulares de Holanda en cuestiones de Europa. Así que me resulta un poco extraño todo esto, porque yo creo que una iniciativa como esta pues tendría que tener un respaldo mucho mayor. Estamos hablando de pedir que se devuelvan cadáveres de gente muerta. No estamos hablando de política, sino de una cuestión que tiene que ver con los derechos o el respeto a la dignidad de los familiares de los muertos, porque ya sabemos que los muertos no van a solucionar nada, pero por lo menos van a aliviar el dolor de las familias. Los servicios de inteligencia de la autoridad palestina han frustrado un acuerdo de venta de tierras a judíos israelíes, arrestando a los involucrados. La actuación se basa en un dictamen religioso emitido por el mufti de la mezquita de Al-Aqsa a principios de este año, según el cual el Islam prohíbe vender tierras a enemigos, resaltando que hacerlo sería traición y pecado. Según el jefe, Muhammad Hussein, las tierras palestinas no pertenecen a los particulares, ya que se consideran dotación religiosa inalienable por la ley islámica y su transferencia o venta a enemigos es inválida y quien lo haga es considerado traidor a Alá, a su honorable profeta, a su religión y a su tierra natal y deberá ser excomulgado. No se deberá hacer negocios con él o casarse con él o demostrarle amistad. No se deberá participar en su funeral, ni rezar por él, ni se podrá enterrar en cementerios musulmanes. Una ley sancionada por el presidente palestino Mahmoud Abbas en 2014 establece cadena perpetua con trabajo forzado por vender tierras a judíos israelíes. ¿Qué me dicen? Cadena perpetua con trabajos forzados por vender tierras a judíos israelíes. Esto es lo que un gobierno moderado, así está considerado dentro de los palestinos. La autoridad palestina, Mahmoud Abbas, es el moderado que ahora utiliza los servicios de inteligencia para detener y encarcelar a gente que está en contra de un dictamen religioso. Quiero recordar que el partido de Mahmoud Abbas, Al-Fatah, es un partido laico que se funda en los años 60, desde la perspectiva incluso con el beneplácito y la cobertura de Moscú, de la Unión Soviética de entonces, que es donde, por ejemplo, Mahmoud Abbas cursó sus estudios superiores. De pronto, la autoridad palestina aplica leyes de una especie de sharia, porque tampoco es la sharia, porque aquí estamos diciendo de que este señor, que es el muftí de la mezquita de Al-Aqsa, que tiene el mismo apellido que sus antepasados, entre ellos el muftí de Jerusalén, que en los años 39 no solamente era pro-nazi, sino que viajaba y se reunía con Hitler y le propuso el exterminio de los judíos, no solamente su expulsión de Europa. Bueno, digamos que este hombre tergiversa lo que está escrito en el Corán, porque dice, el Islam prohíbe vender tierras a enemigos, ¿vale? Pero, ¿quién es el que define quiénes son los enemigos del Islam? Que el judaísmo sea el enemigo del Islam no es una sentencia del Corán, sino que es una sentencia de este señor que lo utiliza para sus fines nacionalistas y antisemitas, y llega a cuestiones tan absurdas, incompatibles con el siglo XXI, el XX, el XIX y bastantes más atrás, cuando dice que las tierras palestinas
no pertenecen a particulares, ya que son dotación religiosa inalienable por la ley islámica. ¿Y eso desde cuándo? ¿Eso dónde figura? Que las tierras palestinas tienen una categoría sagrada, no lo dice en ninguna parte, y que esa categoría sagrada impide que se venda o que se considere que ellos sean los dueños. Si ellos no son los dueños, estos particulares, entonces todas las leyes, no las leyes, sino las actuaciones que han tenido en Israel para desalojar asentamientos judíos en Cisjordania, en los territorios en disputa, porque pertenecían a propietarios palestinos, tendrían que revertirse y decir, no, si ellos no son los propietarios, porque no pertenecen estas tierras a propietarios particulares, pues que se vuelva a devolver estos asentamientos que eran considerados ilegales y que ahora los consideran legales. Es que es un despropósito, pero que el mufti de la mezquita de Al-Aqsa, que organiza pogromos contra los judíos cada viernes prácticamente, diga estas barbaridades, ya estamos acostumbrados. Ahora lo que no es de ley internacional aprobable o semi-aprobable es que ahora la autoridad palestina aplique la Sharia en su territorio solamente cuando le interesa, o sea, aplica solamente las normas de la Sharia, de la ley coránica, en lo que se refiere a Israel, en cuanto a su propia condición y yo no sé, seguramente el señor Mahmoud Abbas no creo que haga los 5 rezos diarios que tienen que hacer los musulmanes. Y si me equivoco y no son 5, pido disculpas por mi ignorancia, pero son bastantes. No los hace, no es un practicante del Islam, simplemente se aprovecha de que la mayoría de sus supuestos ciudadanos palestinos, por no llamarlos árabes, que son lo que son, pues la mayoría son musulmanes y solo una minoría son cristianos, para aplicar la ley medieval musulmana a todos ellos. Es decir, que esta ley se aplica también a los árabes que no son musulmanes. Tienen la misma condena, cadena perpetua con trabajos forzados. Y no sé cuántos latigazos, porque sería lo único que le falta. El Partido Laborista del Reino Unido ha aprobado una moción que critica duramente el uso de la fuerza por parte de Israel contra las violentas protestas en Gaza, mientras los habitantes de Gaza lanzan piedras, explosivos improvisados, globos incendiarios e intentan abrir una brecha en la valla de seguridad. En la conferencia del partido, docenas de banderas palestinas ondearon en el pasillo repleto mientras los delegados votaban. La semana pasada, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se comprometió a proteger la identidad judía británica y el derecho de Israel a defenderse, diciendo que ya no toleraba la idea de que algunos judíos cuestionaban si el Reino Unido es un lugar seguro para criar a sus hijos. El exrabino jefe de Gran Bretaña, Jonathan Sacks, advirtió recientemente que los judíos están pensando en abandonar el país debido al antisemitismo. Señaló a Jeremy Corbyn, de quien dijo representaría un peligro como primer ministro a menos que exprese un claro arrepentimiento por sus declaraciones anteriores. Declaraciones y hechos anteriores, porque ha asistido a homenajes a terroristas que han matado judíos, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto hemos estado hablando en los últimos tiempos, prácticamente desde que Jeremy Corbyn llegó a la jefatura del Partido Laborista, se han sucedido estas declaraciones. Pero lo más terrible de todo es que en la coyuntura actual el Reino Unido está pasando por una fase muy difícil de llevar a cabo con éxito su anunciado Brexit, su salida de la Unión Europea. Con lo cual se está volviendo a replantear el hecho de que haya un nuevo referéndum y entonces pues definitivamente el Reino Unido no salga de la Unión Europea. Ahora, el partido que postula eso es el principal partido de la oposición, es el Partido Laborista. Y su líder,
que si pasa algo en ese sentido, en el sentido del fracaso total de las negociaciones para el Brexit y por lo tanto un anticipo de las elecciones en Gran Bretaña o Reino Unido, como quieran llamarlo, pues es posible que suba al poder el Partido Laborista, que siempre ha sido una alternativa legítima al gobierno en el Reino Unido, pero en este momento el que dirige ese Partido Laborista tiene una postura declaradamente antisemita y permisiva con los antisemitas que hay en su partido. Por eso digo de que es terrible la disyuntiva, porque como europeos todos quisiéramos que pues el capítulo del Brexit quedara atrás y que el Reino Unido se volviera a integrar en la Unión Europea, pero si eso es a costa de llevar al poder a un partido que está liderado por un antisemita, aunque se llame un partido de centro izquierda, tiene unas posturas que lo acercan mucho a partidos de extrema derecha que están triunfando en otras latitudes de Europa, por lo menos en un punto en común, su odio hacia los judíos y hacia Israel. Es decir, estamos realmente en una situación muy complicada para los judíos en el Reino Unido y no sería tan descabellado que tuvieran una época al menos en que se sintieran incómodos viviendo en su país, como le pasó durante los últimos años a los judíos de Francia, que incrementaron los números de sus emigrantes a Israel justamente por sentirse incómodos ante el antisemitismo flagrante, en este caso en el francés, en las calles, en la sociedad francesa, pero en el caso inglés pues sería todavía mucho peor si se instala en las instituciones de gobierno. Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Nos veremos, Jorge, ya la próxima semana. Bueno, una próxima semana. En el medio tenemos el fin de semana, Shabbat Shalom, y también tenemos el final de las fiestas de Sukkot, Shemini Atzeret y toda esta tanda de fiestas que nos han venido acompañando todo este mes de septiembre. Así que también les deseo Hag Sameach a todos. Nosotros hasta entonces vamos a esperar, porque después de la pausa tenemos la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Vamos a hablar de nuevo de la exposición que se encuentra en Madrid, de esa exposición sobre Auschwitz que se prorroga de nuevo hasta el año que viene. Exactamente, hasta febrero de 2019, concretamente hasta el 3 de febrero. Como bien dices, se prorroga. Auschwitz no hace mucho, no muy lejos. Amplía su estancia esta exposición en el Centro de Exposiciones Arte Canal, tras recibir, atentos a las cifras, más de 450.000 personas y por encima de más de 60.000 escolares desde su apertura. Como novedades de esta ampliación, comentarles que en las próximas semanas la muestra incorporará nuevos objetos personales provenientes de la casa de Ana Frank en Ámsterdam, dedicada, como saben, a la memoria de Ana. El fin de esta iniciativa es, como les venimos contando desde su inauguración, configurar una memoria individual y colectiva sobre Auschwitz, así como facilitar la reflexión de los más jóvenes sobre los orígenes de la violencia. Por eso la exposición está especialmente dedicada a los estudiantes. Y la importancia de la defensa de los derechos humanos, la comprensión mutua entre los pueblos y culturas y el respeto por la diversidad global. Por primera vez en la historia, Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, reúne más de 600 objetos originales que se exponen desde que se inauguró. Ahora, como les comentamos, se ampliará el número de objetos disponibles para que podamos acercarnos de alguna manera a lo que supuso Auschwitz. Es la primera exposición itinerante sobre el campo de exterminio, un emotivo y riguroso recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Bueno, pues esta es la noticia que les hace saber que tienen oportunidad, si no lo han hecho ya, de visitar esta exposición que tiene tantos visitantes por una razón de peso.
Y seguimos hablando de alguna manera de Shoah, pero en este caso para alegrarnos y felicitarnos porque la escritora, la prescriptora de lecturas y buena amiga de Radio Sefarad, Mercedes Monmany, ha sido galardonada con el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Felicitamos absolutamente a Mercedes Monmany. Ha recibido este premio por su libro Ya sabes que volveré, 3 grandes escritoras en Auschwitz, Irene Nemirovsky, Gertrude Colmar y Etty Hillesum. De este libro hablamos con Mercedes aquí en Radio Sefarad. Comentarles a raíz de este premio, merecidísimo, que la obra ha sido seleccionada entre los casi 200 ensayos presentados ante un jurado compuesto por Victoria Camps, José Carlos Mainer, José María Pozuelo y Bancos, Fernando Lafuente, Santos Sanz Villanueva y numerosos y otras personalidades que han configurado este jurado que se ha reunido en Casa de América para premiar a Mercedes Monmany. El jurado ha valorado el compromiso ético e histórico que supone el tema tratado, la semblanza de 3 grandes escritoras judías que representan ante la barbarie del Holocausto la voluntad de vivir, preservando así un legado cultural en la tradición de la gran literatura europea. Pues nuestra enhorabuena para Mercedes Monmany, desde aquí, desde Radio Sefarad. Y bueno, continuamos y cerramos la agenda, Raquel, de esta semana, las noticias de una semana corta también. Sí, cerramos saltando con Tequila, porque ayer no tuvo cabida en nuestro espacio informativo cultural. Pero fuiste reportera, ¿no? De campo. Bueno, fui más bien de civil, porque esperaba conseguir una entrevista in situ en el propio concierto, pero al final no fue posible. Seguimos trabajando en conseguirla. Claro, es que es lograr... o el micrófono o lo otro que lleves en la mano. Sí, aparte que bueno, al final había tantos amigos, ellos prefirieron compartir esta despedida. Cuando hablo de ellos, son los líderes de Tequila, Ariel Roth y Alejo Stivel. Bueno, prefirieron compartir este adiós, que esperemos que no sea definitivo. Los fans no nos creemos lo de que es un adiós a Tequila. Bueno, compartirlo con sus amigos y sus familiares y, aparcarnos un poquito el encuentro con los representantes de la prensa. Lo entendemos perfectamente, pero eso sí, dieron el máximo sobre el escenario en un concierto en el que sonaron sus temas míticos. ¿Dónde tocaron, Raquel? ¿Dónde estuvieron? Estuvieron en el Palacio de Deportes, que ahora se llama de Madrid, que ahora se llama el Within Center. Exacto, reunieron a más de 5.000 personas, había de todas las edades, los que los oíamos desde pequeños hasta los hijos, los sobrinos, los más veteranos y los más jóvenes, uniéndonos ahí, bailando y coreando, pues me voy de casa, quiero besarte. Rock and roll en la plaza del pueblo, mira a esa chica, necesito un trago, gracias por contar. Bueno, ¿qué más decirles? Pues todos, no faltaron ninguno de sus míticos. Además, Ariel Roth también interpretó un tema de Los Rodríguez, Ariel y el grupo, mucho mejor. Se recordaron momentos como cuando estaban componiendo juntos canciones y entraba la madre de Alejo Stivel y les comentaba cosas y se conocen desde que eran muy pequeños. Y fue muy emocionante. Alejo Stivel bajó hasta donde estábamos los fans, se mezcló con la gente. Ariel Roth se despedía una y otra vez, súper cariñoso. Es lo que pegaba, ¿no? Entrar en la pista, ya que estaban pero en tenía ese que ser lugar, muy valiente. Se lanzó pegaba ahí, más madre mía. Una plaza de un pueblo tocando precisamente como el tema. Y un súper conciertazo. Esperemos de verdad que no sea el último. Bueno, pues así, con esta energía que nos traía Ariel Roth y su banda, nos despedimos de ustedes aquí en Radio Sefarad. Les deseamos Shabbat Shalom y Hag Sameach. Hag Sameach, Shabbat Shalom.